Editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando bastante bien. Sean todos bienvenidos. A primera vista, la entrevista con Francisco Gómez. En línea hoy en 106.9fmradio.net. 106.9fmradio.net. Estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, al igual que estamos en TikTok para todos ustedes. Bueno, está en esta mañana de 3 de octubre, en este jueves. Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi compañero de fórmula, a Fran Durán, que hoy está de pláceme. 24 años. Ya no es joven. No, sí. O llegan hasta los 34 años, dicen. La Asamblea Legislativa eligió el año pasado o antepasado, no recuerdo, de que a los 34 años, creo. Bueno. Está bien. A los 20 ya... Igual no me alcanzó por más que le suba. En nuestra época, a los 20 ya... A los 21, ahí, por ahí 21. Cambiaba la cosa, en fin. Pero bueno. Así que feliz cumpleaños. 2020 empezó a venir Fran Durán acá, ¿no? Bueno, ya tiene su par de años también en la radio. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Hoy está un muy buen amigo con nosotros, Rubén Quintanilla. Él es director de Funsal Prodece y miembro de MODES también. Así que, Rubén, nuevamente, qué gustazo que esté con nosotros. Bienvenido. Gracias, Francisco, y muchas felicidades, Fran. Que la pases bien este día. Trabajando, ¿y qué le queda? No, por supuesto. No, y que, en estos dorados tiempos, pues llegar ya también a esa edad es bonito, la mejor edad de uno. Gracias, Francisco, pues aquí queriendo compartir un poco sobre la actividad que tuvimos la semana anterior, ¿verdad? El 15º Encuentro Cívico Iberoamericano, Innovación, Inclusión y Sostenibilidad. Exactamente. Bueno, qué bueno, Rubén, que esté acá con nosotros. Bueno, comenzaríamos conociendo para qué es el Encuentro Cívico Iberoamericano. Cada 2 años hay la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, presidentes de Iberoamérica. Se reúne cada 2 años. ¿De jefes de Estado? De jefes de Estado, por supuesto. Y en ese marco, ese es en noviembre. Ellos se van a reunir 14 y 15 de noviembre. Okay. Entonces, previo a eso, hay una serie de encuentros, ¿verdad?, de diferentes temas. La Secretaría General Iberoamericana, pues, es la que promueve ese tipo de encuentros. Perdón, y uno de esos es el encuentro cívico, que es donde nos reunimos las plataformas, las organizaciones de la sociedad civil de Iberoamérica, ¿no? Y hablamos sobre diferentes temas y hacemos una declaratoria para que los presidentes de los países iberoamericanos, en su reunión, que en esta vez va a ser en Cuenca, Ecuador, el 14 y 15 de noviembre, pues tomen en cuenta el punto de vista de la sociedad civil, de aquellos problemas que nosotros, como miembros de sociedad civil, como parte de plataformas y como parte de redes a nivel de Iberoamérica, estamos ahí en el día a día con la gente, en el día a día con los problemas que viven las comunidades, ¿verdad? Y entonces el encuentro cívico es para primero analizar esos problemas a nivel de Iberoamérica y a partir de eso hacemos una declaratoria para que ellos, y hay una serie de puntos. La declaratoria para que ellos la puedan conocer o discutir ahí. Para que la puedan discutir. Sí. Ya se le hizo entrega, perdón. Rubén Quintanilla de Funsal Prodece y de MODES está con nosotros acá. Adelante. Para que en el marco de su reunión, ¿verdad?, ellos puedan tomar en cuenta estos puntos de vista
que desde la sociedad civil se los hacemos. Sabemos que lo conocen, ¿verdad? Deberían de conocerlo, pero nosotros señalamos muy puntualmente algunos temas que consideramos nosotros de suma importancia en estos momentos a nivel de Iberoamérica. Y esperaríamos, ¿verdad?, que una delegación que participamos en este encuentro hoy en Quito, la semana anterior, pues pueda participar que le den un espacio en la reunión de presidentes para exponer nuestra declaración. Comentarles de que, digamos que hoy hemos avanzado porque desde creo que el 2018 fue la última vez que fue en Santiago de Chile. A partir de ahí no habíamos podido reunirnos en el país que es sede de estos encuentros de presidentes. Y hoy Quito Ecuador, en la ciudad de Quito, nos abrió las puertas, así que bueno, porque el anterior fue en República Dominicana, el encuentro de presidentes. No pudimos reunirnos en República Dominicana, tuvimos que hacer el 14º encuentro en Mérida. Siempre se desarrollaba, pero en otro país. Sí, siempre lo hacemos, porque la idea es que el encuentro cívico emita su declaratoria. Les diga a los presidentes, miren, en este momento este es el punto de vista, es la visión que tenemos como sociedad civil de los problemas que está pasando las comunidades, las poblaciones de Iberoamérica, y que ustedes lo tomen en cuenta. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Independientemente que ya sea el país sede de la cumbre de presidentes de cabida o no. Siempre lo realizamos y siempre siempre emitimos la declaratoria y se la hacemos llegar. Esta vez se la entregamos a la vicecanciller de Ecuador, ya el documento final que trabajamos, y esperamos que se lo haga llegar, ¿va? También queda a nosotros, a los demás miembros o que participamos en este encuentro en las diferentes redes. Esta vez participamos 24 plataformas. 24 plataformas, así como el movimiento de ONG para el desarrollo solidario de El Salvador, el MODES en El Salvador. Hay varias plataformas de Iberoamérica que participan. Hacemos un total de 2.600 ONGs que estamos representadas en este. Muy representativo. Es muy representativo porque como es iberoamericano estamos hablando de 17 países, 18 países de América Latina, de Iberoamérica, de la parte de América, y 2 países, que esta vez fueron 3, de Europa, que incluye España, Portugal, y hoy también se sumó Andorra, como un país también que forma parte de ese círculo, sí, de ese círculo de Iberoamérica. Sí. Bueno, Rubén, hablemos. Perdón, de la península ibérica. De península, sí, correcto. Innovación, inclusión y sostenibilidad. Esto implica que hablan de muchas cosas también ustedes. Por supuesto que hablamos muchos temas. La verdad es que este encuentro preparatorio se forma una comisión conjuntamente, una comisión articuladora, le llamamos, que es la que va articulando, va haciendo sondeo, va haciendo consultas con las diferentes plataformas, y la comisión articuladora es la que trabaja de la mano con la Secretaría General de Iberoamérica, la CEGIP, ¿ya? Y le vamos dando forma. Hacemos un primer, digamos, enjuague, ¿verdad?, de la declaratoria, se los pasamos a las plataformas y a las organizaciones miembros para que vayan quitando, poniendo. ¿Verdad? Cuando ya llegamos al encuentro, hoy que estuvimos en Quito, ya le damos el último revisión, ¿verdad? Le quitamos cosas, le ponemos cosas. Ya sería quizá la conclusión. Esta es la conclusión. Ya tenemos una declaratoria, se la entregamos, como decía, a la vicecanciller de Ecuador, que se comprometió a hacérsela llegar a los presidentes en la cumbre que se va a realizar, como decía, el 14 y 15 de noviembre. Entonces, eso es parte importante de todo este trabajo que hemos hecho. Yo soy parte de la comisión articuladora, que hemos trabajado
muchos tiempos, muchos meses de trabajo, y pues en estos días que estuvimos en Quito, el 25 y 26 de septiembre, pues digamos que es la cúspide. Yo sí quiero anotar algunas cosas importantes. Sí. La última, digamos que el 14º encuentro cívico fue el 7 y 8 de febrero del año pasado, en Mérida, Extremadura. Y digamos que también ahí sacamos una declaratoria, como todos los encuentros, pero nosotros, la verdad es que como sociedad civil lamentamos, y así lo expresamos en nuestra declaración, ¿verdad?, que las condiciones desde el último encuentro cívico, que fue año y medio más o menos, un poquito más, las condiciones, en vez de mejorar en Iberoamérica, hablo de condiciones económicas, sociales, políticas, ¿verdad?, y de respeto de derechos, en vez de mejorar, ha empeorado en Iberoamérica. Y eso es un punto... ¿No hay nada que mejorar? En estos grandes aspectos. En esos grandes aspectos es bien difícil. Nosotros consideramos que desde el punto, yo estoy hablando desde el punto de la sociedad civil, vemos un marcado, digamos, avance de la pobreza en Iberoamérica, las desigualdades en Iberoamérica, más en Latinoamérica, se han acrecentado. Y hay algo que creo que a nosotros nos preocupa también, que creo que es importante retomarlo. El cierre de los espacios, principalmente el cierre de espacios cívicos, para el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. Es muy delicado. Y en algunos países, incluyendo El Salvador, el cierre de espacios cada vez es más difícil para el trabajo que desarrollamos las organizaciones de la sociedad civil por diferentes razones. Pero en las Naciones Unidas dijeron que en este país, al contrario, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un punto que se debe discutir, pues, o sea, cuando se dice de que aquí no se persigue, cuando aquí se dice de que pues hay libertad de expresión, uno pensaría de que están hablando de otro país. Pero nosotros que vivimos en el día a día, que nosotros, organizaciones de la sociedad civil, que estamos sometidos a muchas presiones, consideramos de que hay mucho que mejorar, porque hay un deterioro de esos espacios cívicos. Y además de eso, está muchas veces en El Salvador y en otros países de Iberoamérica, ese cierre también conlleva a una criminalización del trabajo que hacemos. O sea, se ve mal, lo ven mal, lo ven como enemigos, no nos ven como digamos, como un espacio en el cual, o como organizaciones que de la mano podría caminar mejor, ¿verdad? Entonces, es difícil el cierre de espacios cívicos. También tomamos en cuenta, la declaratoria lo toma en cuenta, es los impactos de la crisis climática y también la crisis de emergencia socioambiental. Esos son temas que no avanzan prácticamente. Al contrario. O sea, no avanzan a bien. Aunque tengamos más insumos, aunque conozcamos más, sepamos todas las consecuencias, pero los estados realmente no lo toman a bien. Por supuesto, porque yo creo que aquí debemos de tocar un punto. Y siempre se dice, ecología, economía, ¿verdad? Sí. ¿verdad? En función del desarrollo. Yo siempre les pregunto, ¿pero desarrollo para quién? Solo para ¿O desarrollo para qué? ¿verdad? Pues sí, porque yo escuchaba ayer unas declaraciones de unas personas de una comunidad que las están desalojando porque van a hacer una cosa energética, tiene que ver algo con lo del Bitcoin y todas esas cosas. Entonces, perdón, allí, sí. ¿Qué prevalece? Como dijo hace décadas, y este ejemplo me encanta ponerlo, Roberto Carlos en su canción El Progreso. Sí, correcto. O sea, ¿para qué? Sí. El progreso, pero ¿el progreso de qué? Sí. O sea, en pro del avance, del desarrollo, de la tecnología, y no poder vivir en esa época. Ya. Pues sí, pero ¿y a cambio de qué? De nuestras vidas. Por supuesto.
Y yo creo que un poco en esa línea, Francisco, casi que paralelamente a nuestra reunión de Quito, días antes, se desarrolló la cumbre del futuro en el marco de la Eso sí no me la podía. 79 Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad? Y yo quizás nosotros recogimos un poco de lo que se discutió en la cumbre del futuro. Yo quiero hacer un contexto. La cumbre del futuro hoy preocupada, porque se acuerdan ustedes que del 2000 al 2015 habían unos objetivos, los ODM, Sí. ¿verdad? Del desarrollo del milenio, ¿verdad? Entonces, pero en ese sentido, las Naciones Unidas muy preocupadas, pero muy altamente preocupadas, porque ¿qué pasó? No caminaba. En el 2015 empezamos, porque yo fui partícipe de eso junto con el PNUD, a trabajar sobre el desarrollo, los ODS, ¿verdad? Los ODM eran 8 objetivos, ¿verdad?, que si los cumplíamos podíamos avanzar en el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Pero vieron que no. Entonces se empezó a trabajar los objetivos, los ODS, que son 17, ¿verdad? Yo siempre dije, si no cumplimos 8, cumplir 17 como que Sí. no, que eran del 2015 al 2030, que es la Agenda 2030, que ¿verdad? es tan discutida en este Está país. Exactamente. Bueno, no solo en este país, sino que en todos. En todos los países. Y entonces, en la Agenda 2030 está contenido todos aquellos grandes rubros como erradicación de la pobreza, la educación, la salud, ¿verdad? ¿Y qué debimos de hacer? Lo bueno de los ODS es que tienen metas que cumplir. Los ODM tenían esa debilidad. ¿Cuánto nos faltan para el 2030? Prácticamente 5 años y medio. 5 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy se está pensando ya en unos nuevos objetivos, 2045, porque ya hay que darle más tiempo. Todas las evaluaciones te dicen que no vamos a logra. Y los países como que no le ponen atención a eso. Algunos más, otros menos, y otros creo que nada. Pues, y es preocupante cuando vimos nosotros que aquí en El Salvador dicen, no, los objetivos de la Agenda 2030 no va entre nuestras prioridades. Pero sí es una agenda mundial de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, la cumbre del futuro, que se celebró este mes de septiembre también, hay unas cosas que yo voy a mencionar, tal como lo dice lo que se discutió ahí. En un contexto global de aumento de los conflictos, ¿no?, y de escalada belicista, reconoce la cumbre del futuro, ¿va?, que vivimos en un momento de profunda transformación global. Advierte sobre riesgos catastróficos y existenciales crecientes que podrían llevar a las personas en todas partes a un futuro de crisis y colapso persistente. Y asume una serie de conclusiones, que son 8, que nosotros las hemos retomado, ¿ya? Entonces, si Naciones Unidas, en la cumbre del futuro también se reunieron diferentes sectores, empresa privada, organismos de la sociedad civil, gobiernos, ¿verdad?, y reconocen eso, entonces deberíamos nosotros de estar preocupados también sobre a qué apuntamos en los próximos años. Y fue punto de discusión en el encuentro cívico, ¿va? Y se lo expresamos a los dirigentes, se lo expresamos a quien debía expresárselo. Esa es nuestra preocupación, ¿verdad? Y dentro de eso, de la cumbre del futuro, hay unos temas que creo que son importantes y que los hemos retomado. La cooperación internacional. Sí. Las organizaciones de la sociedad civil dependemos de la cooperación internacional. Dependemos de la cooperación tanto de los gobiernos, ¿ya?, donde nosotros trabajamos, en este caso El Salvador, como de la cooperación internacional. Decirles de que el encuentro cívico, la Agencia de Cooperación Española, fue la que
brindó los recursos para que pudiéramos desarrollar, que pudiéramos participar y estar ahí. Entonces, dentro de esos temas que toma la agenda esta de la Cumbre del Futuro, ¿verdad?, está la renovación del multilateralismo, el desarrollo sostenible, el cambio climático, que ya creo que nosotros somos un país que estamos, uno de los países más golpeados. Sí. De hecho, en los días que estuvimos nosotros en Quito, porque fue en Quito, tenían el país como 3 o 4 meses de no tener lluvias. Habían racionamiento de energía porque ellos dependen en un porcentaje muy alto, casi que el 100%, de las hidroeléctricas. Y los ríos casi estaban en su mínima expresión. Y una serie de incendios alrededor de Quito, muy, 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 muy intenso. Entonces, uno dice, la crisis climática ya nos está golpeando, pero como que no nos interesa. En El Salvador, abril, ¿verdad?, marzo, abril, todos nos recordamos la cantidad de las temperaturas altas que había. A nivel Rubén, disculpe, hemos tenido este año, los meses dicen, junio es el mes con mayor temperatura en el año, en la historia. En la historia, sí. Febrero fue el segundo mes con la temperatura más alta. O sea, este año hemos tenido temperaturas bastante altas. Y el punto, y eso quisiera con toda la audiencia compartirlo, el tema del cambio climático o de la crisis climática, ya van con eso, si ya sabemos que así va a ser y el desarrollo y todo eso que a todos nos gusta, por supuesto. Sí, queremos estar en una zona de confort, pero el planeta es como el cuerpo. Al tener las temperaturas más altas en un año, de una seguidilla, nos está dando un aviso de lo que viene. El que los glaciares estén prácticamente desapareciendo es un anuncio también de lo que viene. Los incendios, sí, muchos incendios son provocados, pero hay otros también de que ya no tienen cómo detenerse. Yo me pongo a pensar, de no ser por la pandemia, quizás de lo poco bueno que tuvo la pandemia, es que se detuvo bastante construcción, bastante desarrollo, entre comillas. Bastante deforestación, digamos. Exacto, o sea, el desarrollo de la deforestación, porque hoy se habla mucho del tema de la vivienda, de que hay mucha construcción, sí, pero no es de interés social, o sea, para terminar de rematar. Todas estas cosas, esos temas aburridos, esos temas que a nadie le gustan, son los que nos deberían de importar, porque, ¿qué le dejamos a nuestra familia? Nosotros mismos, ¿qué vamos a tener? El Salvador, un país tan tropical, con tantos árboles, no, eso es mentira. Eso fue hace muchos años. Bueno, usted el mejor ejemplo. Santa Tecla, la tierra, o la ciudad de las colinas, y después cambió a la ciudad de las colonias. O sea, ya no, los climas ya no son los mismos. Ya los cultivos tampoco son los mismos. Ya no vemos los mismos tamaños en todas las cosechas, a pesar de que en muchas cosas pueden aplicar lo transgénico, que también nos afecta tanto, Rubén. Por supuesto. Es que la crisis climática tiene que ver con todo lo que has mencionado, pero también tiene que ver con la vida de las personas, en el día a día de las personas. Yo solo siempre pongo, cuando hablamos de el cambio climático, la gente dice, pues sí, como tú bien lo has dicho, ya lo sabemos que eso se va a dar. Voy a sembrar una planta y eso. Sí, sí, está bien, pues, o sea. No, pero con eso lo solucionaron. Sí. No, pero yo creo que sí, es bueno, por supuesto, los procesos de reforestación y todo eso, pero también, aquí se castiga muchas veces a alguien, uno quiere botar un árbol, hay que pedirle permiso a medio mundo, ¿verdad?, para que te den permiso, y algunas veces no te lo dan, pero vemos hectáreas de bosque talados ¿verdad?, y zonas donde no deberían de darse permisos de construcción, se están dando. Entonces, la crisis climática, el cambio climático, es algo que nos está golpeando ya, y que nos va
a impactar la vida. Miren, el cambio climático es tan duro, es que hasta los ciclos de vida de las especies está cambiando. Sí. ¿Verdad? Porque muchos de los ciclos de vida, las abejas, por decir algo, tiene que ver con el clima. Si llueve mucho, pues las abejas no pueden salir a cosechar su miel, ¿verdad? Y si no llueve, ellos necesitan agua también. Entonces, estamos cambiando una cosa tan sencilla en eso. Además, hay otro tema que tocó la Cumbre del Futuro que tiene que ver con paz y seguridad, ¿verdad? Habla sobre la resolución pacífica de conflictos, ¿verdad? Es terrible cuando nosotros vemos ya casi un año de una invasión de Israel a Palestina, ¿verdad? Y hace 2 días una lluvia de cohetes de Irán a Israel. Eso quiere decir de que eso está tomando, ese conflicto está tomando unas características graves, ¿verdad? No sabemos, hoy ya no solo es Palestina, hoy también es el Líbano, es Siria, hoy es Irán. Entonces, la Cumbre del Futuro también toma esos temas de paz y seguridad. Ya hoy el secretario general de Naciones Unidas es una persona non grata para Israel, ¿verdad? O sea, uno dice, expresarse, decir, no decir, tiene más peso que las acciones, ¿verdad? ¿Quién debería de parar todo el genocidio que se está dando en Palestina? Porque es un genocidio. Otro tema que tocó la Cumbre del Futuro y nosotros lo retomamos en esta declaración es la igualdad de derechos humanos. Igualdad, perdón, y derechos humanos. La lucha por los derechos humanos universales es una lucha bien difícil en estos momentos. Bueno, quienes más son criminalizados en este momento son las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. No solo en El Salvador. Eso le iba a preguntar, ¿no es solo acá? No solo en El Salvador. No. También hay en otros países de Iberoamérica y como en estos intercambios que hacemos, hay ejemplos de otros países. Argentina está pasando por una situación muy difícil también sobre violación de derechos, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿hacia dónde va? Por eso que la Cumbre del Futuro habla, ¿qué va a pasar en los próximos meses, años? Y hay 2 temas más. La financiación para el desarrollo. La cumbre también, y nosotros lo retomamos, reconocemos la necesidad de movilizar recursos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Si el primer objetivo es hambre cero, y la crisis alimentaria que están pasando en nuestros países, y nuestro país, ¿verdad? A pesar que se diga de que no hay una crisis alimentaria, ¿verdad? Ha aumentado la pobreza en varios puntos en este país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir de que es un país que bueno, pues que la gente, cuando uno está afuera, le dice, qué bueno el camino que lleva El Salvador? Qué bonito. Sí, pero ustedes no viven ahí, les digo. Una cosa es lo que se vende afuera y otra cosa es lo que vivimos adentro. Y hay una tercera y una última tema grande que tomó la Cumbre del Futuro, que es la participación. La participación que como sociedad civil, la academia, la comunidad científica y el sector privado debemos de realizar alianzas, ¿verdad? Porque esto que estamos hablando no solo depende de los gobiernos, ni de la sociedad civil, ni la empresa privada, ni las comunidades que al final son las más afectadas, y por supuesto la academia. Todos somos necesarios en esta crisis en la que estamos y debemos de formar alianzas. Y creo que es el objetivo 16 o 17, no recuerdo en este momento, perdón, el ODS, que tiene que ver con alianzas, para poder cumplir los objetivos y salir adelante en esta crisis. Rubén, ¿y El Salvador en todos estos puntos? No ustedes como MODES, digamos, o Funsal Prodece, o la sociedad civil. El Salvador como país, ¿cómo está en todos estos puntos? Mira, cuando uno está en estos espacios, digamos,
porque estos son espacios regionales. También tenemos espacios más pequeños, ¿verdad? Nacionales, regionales, globales. También nosotros pertenecemos a otros espacios globales donde se discuten estos temas. El Salvador, ya la gente le está poniendo atención, no solo por el turismo y lo bonito que se vende, sino también por las violaciones a derechos humanos. Decimos que la cuestión de seguridad es un tema que también es cuestionable la forma como se ha hecho, que han habido avances, por supuesto, y uno no puede ser ciego a eso, pues, y decir, es innegable. No, ¿verdad? Es innegable. Pero A costa de que... Entonces, la gente afuera también habla muy bien del SECOT, ¿verdad? Pues sí, pero ¿quiénes están en el SECOT? ¿Por qué no se habla de Izalco? ¿Por qué no se habla de Mariona? Panteos. Sí, a Panteos. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo vive la gente que está ahí? ¿Qué es lo que ha pasado con aquellas gentes que fueron o han sido capturadas sin ser juzgadas, sin saber que no tienen ningún vínculo con, ¿verdad? Entonces, eso, ya, El Salvador también ya está siendo objeto de un análisis. Bueno, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una declaratoria que uno dice, bueno... 22 puntos, si no me equivoco. Sí, sí. Que uno dice, bueno, que hay algo que... Están señalando algo que no se señala o no se dice, ¿verdad? Entonces, creo que El Salvador también sigue siendo, ya, es objeto de un análisis a partir de las situaciones por las que estamos pasando. ¿Y El Salvador está divorciado, alejado, ya no vive con la Agenda 2030? ¿Está completamente fuera? Desde el ámbito gubernamental, de Estado. Por supuesto. Voy a decir dos cosas. Creo que nosotros participamos como MODES en la verificación del cumplimiento de los ODS hasta el 2019. Había una página web, nos reuníamos. Hasta este día todavía la cooperación internacional, los que nosotros tenemos fondos de la cooperación internacional, nos exigen que los proyectos estén vinculados y que expresemos en nuestros proyectos a qué ODS está vinculado y de qué manera vamos a ir, digamos, cumpliendo con esas metas que tienen los ODS, ¿verdad? Pero del 2019 para acá, ya la sociedad civil no participa en eso. 1, 2, pero cuando tú oyes de que Agenda 2030 no tiene nada que, no es para nuestro país, uno dice, ¿en qué país estamos? O sea, ¿qué estamos pensando? Si la Agenda 2030 es una agenda global, ¿verdad? Donde todos los países, incluyendo El Salvador, se comprometieron a firmar. Siempre ha habido procesos de verificación de cumplimiento. Yo estuve el año pasado, antepasado ya, en la cumbre en Ginebra sobre cumplimientos de ODS, que tanto habíamos cumplido. Ahí llegó la vicecanciller, hizo una exposición que uno dice, no es eso, ¿verdad? Entonces, El Salvador, te digo, con esas expresiones uno dice, ¿hacia dónde vamos? Si esa es una agenda, la agenda nos da una línea por donde debemos de caminar. Pero cuando tú ves, facilitan los procesos para dar proyectos en lugares donde no se debe dar, ¿verdad? Nosotros como FUNSAL PRODECE tenemos trabajo en la zona de la Unión. Hace como un mes estuve yo en un proyecto que tenemos en Intipucá. Fuimos a una playa que se llama El Icacal. Y una señora que está ahí, que tiene su venta de comida, nos decía, nos han dado 2 semanas para desalojar. ¿Cuánto tiempo tiene estar aquí? 18 años. ¿Y qué alternativa les han dado? Ninguna. Como la gran mayoría. De desalojos de cualquier ámbito. ¿Y quién nos está desalojando? Pues dice que el dueño. Aparecen los Sí, dueños.
aparecen dueños de una zona que aparentemente es como nacional, ¿va? Porque es a la orilla, Pública. ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? O sea, ¿qué le espera a este país? Y por eso que en la declaratoria que nosotros hacemos, retomamos todos esos temas. Y un tema que es delicado, que también tocamos, es sobre el aumento de la pobreza. Hablamos sobre los datos que dice CEPAL, ¿verdad? Que más de 180 millones de personas en la región iberoamericana, ¿verdad?, no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 180 millones. ¿Verdad? Parece chiste, ¿no? ¿Sí? Y 70 millones de esos, ¿verdad?, no tienen ingresos para adquirir ni siquiera la canasta básica de alimentos. Esos datos nos debían de preocupar. Como nosotros nos preocupa como sociedad civil y andamos buscando recursos para ver de qué manera le ayudamos a la gente a salir de esas situaciones. Pero lo que nosotros hacemos comparado con esta necesidad tan grande es poco, porque los recursos que tenemos son pocos. Los pocos recursos a los que tenemos acceso las organizaciones de la sociedad civil son muy pocos con estos datos que nos da la CEPAL, y no solo la CEPAL. Pero está mal vista en el país. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos señala verdaderamente hacia dónde va la economía de este país. Hoy, por ejemplo, en un canal de televisión está un representante, o estaba, creo yo, ya terminó, de la Sid Gallup. Escuché unos 20, 25 minutos. No supe de qué país estaban hablando. Se supone que según las encuestas. Ah. Sí, se supone en El Salvador, pero me quedé. Sí. Hablan de otras realidades. Sí, por supuesto. Entonces, y por eso quizás ven que las organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí en el día a día, que señalamos esas cosas, que decimos eso no es así, que tratamos de hacer, porque una de las funciones principales de la sociedad civil es ser como ese vínculo entre la comunidad y la parte estatal, ¿verdad? Ya sea la parte alcaldes, ya sean gobernadores, ya sean ministros, como nosotros estamos ahí y la gente nos traslada sus necesidades, tratamos de hacer ese vínculo para que también oigan a esta, no nos oigan a nosotros, que oigan a la gente, porque la gente debe organizarse para eso. Pero hoy también la organización comunitaria es mal vista muchas veces. Es mal vista porque creen que ya te catalogan como un opositor, como la oposición. No, nosotros estamos trabajando por la gente. ¿Verdad? Mire, Rubén, le voy a quitar un par de minutos y quizás hasta nos vamos a extender y voy a cambiar, pero me llama mucho la atención comentarios que están llegando y voy a leer muy específicos. Las cosas cambiaron para bien, dejen de jodertes. Y es específicamente al desarrollo y a este tipo de cambios. La Agenda 2030 es una aberración. A modernizar el país, absolutamente a eso vamos, señor. La Unión hasta hace muy poco, un lugar detenido en el tiempo, sin ningún cambio, olvidado. Y así van comentarios. O sea, nos hacen creer o nos quieren hacer ver de que realmente es un desarrollo el cambio climático también. Mira. No el cambio climático es un desarrollo, sino o sea, el cambio climático versus la población cuando lo yo toma. Oigo esas posiciones o esas expresiones, yo lo primero que pienso es, ¿conocen la Agenda 2030? Exacto. ¿Ya? ¿Conocen todos los objetivos de la Agenda 2030? Cuando se habla, y por eso dije, el objetivo 1, ¿cuál es? Hambre cero. Pero para hacer hambre cero, hay una serie de metas, hay una serie de objetivos que tienen que ver con eso. Eso es lo primero que yo pienso. Y ahí podemos hablar de educación. Y cuando tú ves el nuevo presupuesto,
esa es una aberración. Disminución ¿en qué? En Salud. educación, en salud, en agricultura. En todo menos Menos. a Casa Presidencial, Y a la defensa. Fuerza Armada. Y entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿Verdad? ¿A qué le estamos apostando en este país? A un país con más militares, ¿verdad? Porque se habla en función de la seguridad, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos hablado y hemos dicho, ¿a costa de qué? Pero ¿y la agricultura? Yo vi por ahí unas expresiones que el señor presidente dijo en Argentina, ¿verdad? Habló de salud, de educación, de agricultura. En otros sí hay problemas, ¿verdad? Pero sí, creo que no, pero hay que vivir y hay que estar ahí. Estas personas que que escriben, yo les pregunto, ¿alguna vez han ido a las comunidades de la Unión? Correcto. ¿Alguna vez han ido a las comunidades de Ataco? A las comunidades, no al casco urbano donde hay un desarrollo, entre comillas, turístico y todo eso. Han ido donde el nivel de desnutrición y de pobreza es altísimo. Y Mira, saben Rubén, cómo esta gente, saben cómo esta gente vive, en qué condiciones, en el día a día, no les alcanza para comer. Pero hablan de eso, de turismo, hablan de que este país va a la modernidad. ¿Modernidad de qué? ¿Para quién y a dónde? yo Esa es les la digo, pregunta. en el departamento de San Salvador, ¿han ido a comunidades de Rosario de Mora, Claro. de Aguilares, del Paisnal, de Santo Tomás, de San Marcos? Sí, Viven en condiciones que uno dice, ¿y esto es San Salvador? claro. Imagínense si es San Salvador, lo demás ¿cómo será? Sí. Nosotros tenemos un proyecto en 7 municipios de la Unión. Anamorós, Concepción de Oriente, Intipucá, Pasaquina, se me olvida uno por ahí. Lislique, creo que es el otro, pero falta uno que creo que es importante. Incluyendo, bueno, no son municipios, son distritos, perdón. Son distritos. ¿Verdad? 2 o 3 allá. La isla Meanguera del Golfo. ¿Alguien ha ido a la comunidad y sabe cómo vive la gente de Meanguera del Golfo? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde cuando uno está interactúa con esta gente, sabe sus necesidades, saben en la crisis en las que están. ¿Verdad? Entonces, uno dice, bueno, no solo es de decir, vamos hacia, qué bueno, que no queremos que El Salvador se desarrolle, por supuesto, pero vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿qué tipo de desarrollo queremos y para quién? ¿Verdad? Uno de los temas que tocamos nosotros, que fue de tema de discusión hoy en el encuentro cívico, fue la democracia. ¿Cómo está la democracia en Iberoamérica? ¿Verdad? Yo les decía, primero, hay que definir qué es democracia. Exactamente. Segundo, uno llega a las comunidades y le pregunta, ¿sabe qué es democracia? La gente, primero hay que hacer un proceso educativo. ¿Qué es democracia? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Verdad? Porque aquí, yo se los decía, y la discusión que tuvimos, la democracia muchas veces se remite a ¿qué? A votar. Este país es democrático porque tenemos elecciones, cuestionadas también, ¿verdad? Procesos, todos son testigos de eso. Con este Y último, hoy- último audio que ha salido de Alejandro Mason, más cuestionado todavía las elecciones. Y ayer, ¿verdad? Yo me di cuenta de que 2 magistrados ya son Ah, sí, jueces de son cámara. jueces de cámara. Entonces uno en dice, departamentos. Aquí hay algo que no. 2 ex magistrados del Tribunal del Supremo Tribunal Electoral. Supremo Electoral, perdón, sí. Entonces uno dice, ¿en qué país estamos? ¿Verdad? ¿Qué procesos siguieron para que esos jueces de cámara, ¿verdad? Para que esos jueces del tribunal sean Jueces de nombrados ahí? cámara, que no es cualquier cosa. Sí, por supuesto. Entonces uno dice, aquí hay algo que no funciona. Y entonces, en Iberoamérica, ese es el problema. Ese cierre de derechos, ese cierre de espacios, tiene mucho, mucho, mucho que ver con nuestra sociedad, con nuestro desarrollo. Ya sea el desarrollo hacia atrás, ¿verdad? O un desarrollo para quienes también. Rubén, ¿a qué recomendaciones se llegaron? Para que ahí vayamos dándole también. Sí, podemos hablar de esto mucho. No, al final nosotros hacemos todo pero antes de entrar a eso, Sí. nosotros hicimos una cosa muy puntual.
es imposible, y lo dejamos bien claro, es imposible reducir las desigualdades en la región iberoamericana mientras persista la alta concentración de riqueza en las manos de algunas personas y empresas. Y tampoco podemos avanzar hacia un modelo de sociedad sostenible para la vida y el planeta si mantenemos las mismas lógicas desarrollistas, extractivistas e incompatibles con los derechos humanos. Y eso quedó plasmado ahí. Si no hay un cambio de rumbo en la parte económica, social, política, que tenga que ver y que retome los derechos humanos, difícilmente la región, El Salvador, y nosotros somos parte de eso, difícilmente podamos avanzar en esto. Y tomando en cuenta, al final, hacemos 15 recomendaciones a los presidentes. Primero, concientizar las políticas públicas para garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos y dotarlas de recursos financieros a todas aquellas instituciones que velan por los derechos humanos. Pero también igual, ayer nos damos cuenta que otra de las instituciones que va a tener menos recursos es la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, como que los derechos humanos no se le apuesta en este país. Una segunda es garantizar el respeto de los derechos humanos durante los procesos de gestión migratoria. Aquí hay muchos compatriotas que están saliendo del país y todo lo que sufren de aquí hasta donde quieren llegar, ¿verdad? Que el sueño americano se transforma en una pesadilla americana para muchos, ¿verdad? Y muchos se quedan en el camino. Otro es acceso a la salud pública integral, incluyendo una que ahí nosotros la discutimos, que es importante, la salud mental. Que muy poco se habla, se trabaja. Muy poco. Y la crisis económica, la crisis social, la crisis política te lleva a un proceso de deterioro de salud mental, que tenemos que apostarle a eso. Aumentar la inversión de los sistemas de educación pública, de calidad, para que la población tenga una ciudadanía o desarrollemos una ciudadanía crítica. Pero cuando ya se pone crítico es que como que ya eso, no, mejor, ¿verdad? Les damos una tablet y... Exacto. Hay que dormirlos. Sí, punto. Promover políticas que favorezcan al acceso de la vivienda digna, que se garantice la soberanía alimentaria, ¿verdad? La soberanía alimentaria tiene que ver con aquellos productos que nosotros producíamos, ¿verdad? Pero ya hemos dejado, tú mencionaste algo ahí ya sobre semillas importadas, transgénicas, ¿verdad? Que nada más sirven para, siembran esta vez y el otro año hay que volver a comprar porque esa semilla no te sirve para. Sí. Entonces hemos perdido la soberanía alimentaria, no solo en El Salvador, sino que a nivel global. Promover políticas económicas y sociales redistributivas, ¿verdad? Con normas fiscales y tributarias progresivas, eso también como que es mala palabra, ¿verdad? Cuando se habla de ajuste fiscal, ¿ya? Que incluyan mecanismos de control a la evasión y a la elusión fiscal. ¿Ya? Abordar y erradicar de forma inmediata los elementos estructurales de la cultura patriarcal, que todavía permanece en estos países, ¿verdad? Que produce y reproduce desigualdades de género. Esto, cuando hablan de la Agenda 2030, creen que solo es esto, desigualdad de género, lo de la identidad de género. No, la Agenda 2030 es mucho más amplia, ¿verdad? Pero se han centrado en temas como esto. Reconocer el aporte que las mujeres hacen en la reproducción de la vida y en la producción de riqueza. Aquí se habla mucho, pero hace poco, por el sector de mujeres, ¿verdad? Revalorizando los sistemas integrales de cuidados, aquellas mujeres que trabajan en las casas, en su casa y en otras casas en el área de cuidado. Asegurar políticas que sean transversalizadas, justicia climática, garantizar el derecho a la participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes en todas sus diversidades.
¿verdad? Hay que respetar la diversidad de la gente y protegerles por cualquier tipo de violencia, porque eso también es algo que se está generalizando, la violencia hacia niños, niñas y las otras diversidades. Políticas de recolección de datos, creo que aquí esto es importante, además de lo demás, también, por supuesto, de recolección de datos con metodologías inclusivas para la transparencia y rendición de cuentas, que también creo que aquí, no solo en El Salvador, sino en otros países de Iberoamérica, son malas palabras. Ya no se quiere hacer rendición de cuentas. A nosotros, la sociedad civil, exigimos eso y los cooperantes nos exigen a nosotros rendimos cuentas, ¿verdad? Pero los estados, ¿no? ¿el Estado rinde cuentas? No. ¿Hay transparencia en lo que están haciendo, cómo están usando los recursos de la gente? Es bien difícil, ¿verdad? Y instituciones democráticas, por supuesto, reconocer el derecho a la libre asociación en un entorno seguro, fortalecer el derecho a la participación ciudadana inclusiva con criterios de accesibilidad e interculturabilidad. ¿Ya? Y por supuesto, ¿ya? Programas de fortalecimiento y desarrollo institucional para la sociedad civil. Eso es lo que hacemos llegar a los... Esto se lo hicieron, se lo entregaron al vicepresidente. No, a la vicecanciller de Ecuador, porque ella va a estar presente junto con el presidente de Ecuador, en la cumbre, ¿verdad? Y va a ser como, digamos, el medio para hacerle llegar eso a través también de la CEGIP. ¿Cómo termina? Yo creo que ahí, ¿cómo termina nuestro documento? Los pueblos de la región necesitan convivir en sociedades democráticas, igualitarias, inclusivas, pacíficas y cuidadoras. Para ello, los gobiernos deberán fortalecer y ampliar las políticas públicas de protección de derechos con la eliminación de las desigualdades como eje estructurador de las decisiones que tomen y trabajar de manera colaborativa con la sociedad civil para enfrentar estos desafíos. Que no nos vean como enemigos. Exacto. Ese es un aporte. Sí. Nosotros lo que hacemos a través de esto es, aquí estamos. Tenemos la experiencia de muchos años. Tiene 38 años de trabajar con las comunidades. Alguna experiencia tenemos. Y así otras asociaciones hermanas, instituciones hermanas que tienen 30, 25, otras tienen más de 40 años. Estamos para eso. O sea, pensamos en la gente y podemos colaborar. Pero al contrario, nos ven mal, nos ven, como decía al principio, como enemigos y nos criminalizan en muchos casos. Rubén, el tema no va a ser ahora el día que lo vamos a tocar realmente, sino que quizás en unas 2 semanas podemos optar otra plática, porque el tema de la desaparición del INSAFORP desapareció, no hay ningún... Pero realmente el golpe que se le está dando a la ciudadanía, porque es que muchos lo ven únicamente como, no, esos son los que capacitan a las empresas y le quitan un porcentaje. No, o sea, todo lo que conllevaba. Y hablo porque Funsal Prodece trabajaba con proyectos de formación. De formación a personas de escasos recursos palpables. O sea, y con un sistema que yo siempre le digo acá a los muchachos, he estado tan cerca de Funsal Prodece, pero no conocía realmente, hasta que nos venimos hacia acá y de primera mano conocemos el trabajo que se ha hecho, pero así como Funsal Prodece hay otros que se han quedado sin un financiamiento para seguirle aportando a la sociedad, porque estamos en un país donde queremos tiktokeros, youtuberos, DJ, eso es lo que producimos prácticamente. Claro. Pero una mano de obra, ustedes en su colonia, en su comunidad, no les pasa, no encuentro un fontanero, hoy no hay carpintero, hay un albañil bueno, no, lo que pasa, ¿y a dónde lo formamos? ¿A dónde está el buen mecánico? No. Ese es un tema, yo creo que sí, Francisco, que merece una larga plática, pero yo voy a un par de puntos. Uno, al final, no es que favorezcan a Funsal Prodece, no, sino que es quienes se vieron
beneficiados durante estos 16 años que funcionó el Centro de Formación Profesional que FUNSAL PRODECE fundó. ¿Cuántos cientos o miles de muchachos que no tenían acceso al sistema educativo formal? ¿Verdad? No porque les cerraran las puertas, sino porque no tenían los recursos económicos. Cuando para les seguir. dicen gratis es Exacto. gratis. Y aquí se daban los cursos gratis. Se les daba uniforme, se les daba, algunas veces hacíamos el esfuerzo hasta para darles algún refrigerio, Sí. ¿verdad? Etcétera. Entonces, y cuando uno ve, cuando nos llegamos a la graduación de este grupo de jóvenes, es que la gente que no vive esto, esas cosas las desconoce, ¿verdad? El problema, Rubén, es que nuestra sociedad, y probablemente hasta nosotros mismos en determinado momento, vemos a la pobreza como un delincuente. El ser pobre es estigmatizado. Claro. Es como cuando comenzó el régimen de excepción, decía mi buena amiga Lorena Peña, no, es que el delito del régimen de excepción es tener cara de pobre, dice. A esos es a los que se llevan. Y ser pobre lo vemos como alguien que no tiene derechos. Claro. No se puede superar, porque un buen carpintero, un buen mecánico, un buen informático puede llegar a tener mucho y darle trabajo a muchos si se esfuerza en su Sí. Y es en que su yo creo que trabajo. esta sociedad también nos están orientando a que todo es descartable, ¿verdad? Un televisor, yo me recuerdo que antes uno se le arruinaba algo y iba donde el encargado. El radiotécnico le llamaban, exactamente, ¿no? estaba pensando en la palabra radiotécnico. Nos acercamos, Rubén, al Que un radiotécnico y él nos reparaba y nos duraba la cosa. Sí. Hoy no, ¿eh? O ya decimos, no, sí, son descartables, 3 años duran, compremos otras. Sí, Y correcto. se acabó el problema. Pero el que no tiene recursos. ¿Eh? Pero también, no toco el tema ese, pues, pero también hay otros que FUNSAL PRODECE en estos procesos formó, mecánicos, Sí. ¿ya? Electricistas, ¿ya? Gente que le llaman display, de aquellos compañeros, compañeras que trabajan como cajeros en los supermercados o En los comercios. En el comercio en sí, también formamos eso. Que hoy pueden, a través de esos cursos, llevar una vida laboral, Sí. ¿verdad? Que no podían haber Es el oficio, como Exactamente. se le llama, ¿no? Exactamente. Profesión u oficio. Entonces, yo decía, cuando teníamos las clausuras de esos cursos, algunos duraban hasta 2 años, uno dice, ¿Cuánto se ha hecho? increíble lo que estamos haciendo, o cómo las familias se expresaban en los agradecimientos que las familias expresaban. ¿Por qué? Porque era su única graduación de su hijo, quizás. ¿Verdad? Pero eso, muchas veces algunos con eso lograban formar con lo que ganaron tantos años para poder estudiar otra carrera académica y poder dar el salto. Pero es eso, lo que se ha perdido. Tú lo has dicho, se perdió. Pero se creó otra institución. Se creó otra institución que todavía nosotros estamos tratando de entender cuál es la lógica, ¿verdad? Y quisiéramos seguir colaborando. ¿Y con esto a quién se afecta? Aparte que se cierran fuentes de empleo y todo, pero ¿a quién afectan? Afectan primeramente a los jóvenes que no tienen acceso a la educación, porque ellos, esto era su única forma de poder formarse, como decía, ¿sí? Gratis. Laboral, ¿verdad? Ah, sí. Sí, aparte laboral. Formación laboral. Sí. Y entonces, esos son los primeros que están afectados, la gente que no tiene recursos, ¿verdad? Pero es que ustedes no se imaginan, la gente que venía aquí a recibir estos cursos, venía y buscábamos otras alternativas para ayudarles, para que no abandonaran. Había un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento. Cuando ya no venía 1 o 2 días, ¿por qué no viene? A tener una trabajadora Yo puedo dar social. fe de todo eso. Sí, porque desde septiembre que estamos acá, porque, bueno, públicamente agradecemos a FUNSAL PRODECE, a Rubén, en ese momento a Maide, que nos abrieron las puertas de su casa y aquí nos sentimos bastante cómodos, pero lo más importante, que conocí de primera mano, in situ, cómo los jóvenes trabajan, están acá seguros completamente, porque es prácticamente el día que se están
Pasan acá aquí. y todas las condiciones están adaptadas a ellos. Mm. O sea, y uno dice, ¿y que esto se acabe? Sí, Y estamos. muchos van a decir, ¿y por qué no consiguen en otro lado? No, es que estaba la institución para ello. Claro. Y así como Funsal Prodece, hay otras instituciones Claro. que están en la misma situación. Además, tú dices, ¿a quiénes afectan? Primero los jóvenes, ¿verdad? Segundo, las familias. Sí. Las familias que ya los que se vieron beneficiados por todos estos cursos que hoy tienen recursos, hoy tienen un empleo, pues están generando un ingreso económico. Tercero, también ¿quiénes? La sociedad. El mismo La país. sociedad, porque estos muchachos muchachos y muchachas, ¿verdad? Sí. Porque aquí no había discriminación. A mí me llamaba la atención que cuando empezaban los cursos de mecánica, ver jóvenes, mujeres, ¿verdad? Sí. Y eso es interesante, pues, porque no, como es la misma estigmatización de algunos trabajos, ¿va? Esto es para hombres, ¿verdad? No. Y te digo, si la historia nos está demostrado que la mujer, la capacidad que tiene la mujer en desarrollar cualquier actividad, ¿verdad? Entonces, en términos generales, quien pierde es la sociedad salvadoreña. ¿Qué harán Se van a ahora los hacer jóvenes que no TikToker, pudieron? YouTuber, Pues, porque eso es lo que quieren. sí. Eso es lo que nos están enseñando. Recuerdo cuando había, que era comisionado de la juventud o algo así, que iban a poner wifi en el parque de no sé qué departamento o distrito ahora, y así los jóvenes iban a poder hacer TikTok. Y uno se queda, no, es decir, la diversión está bien. Sí. Es más, yo tengo mis cuentas y todo. Sí, pero eso no es algo que va a beneficiar a la población, no es algo que va a beneficiar a futuro. Entonces, ¿qué supuesto. tipo de personas estamos dejando? No en El Salvador, sino que en el mundo. Correcto. Por eso todo Todos estos este señalamientos. encuentro cívico iberoamericano va en pro de eso, porque es la educación. Miren en Argentina la marcha que hicieron ayer. Sí, correcto. Ese es un claro ejemplo de lo que un sector de la población le está exigiendo a un presidente populista que estuvo reunido con el presidente de acá, que también están en la misma cuenta. ¿Y cuántos fueron a la marcha? Ojo, no fue una marcha, fue en diferentes, ¿cómo son ahí? Estados, distritos. Lugares, provincias. Provincias, correcto. Yo vi la de Córdoba, que 70, 80 mil personas estaban en medio. ¿Y cuántos fueron a saludar a los dos presidentes? Ahí se vio en las cámaras del mismo estado de El Salvador que mostraron. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo realmente? ¿Qué es lo que tenemos? Esas son las expresiones de la sociedad civil. Exacto, Esas son las espontáneas. expresiones de la población. Y ojo, no hay que desestimar. A la población no hay que desestimar. Bueno, Rubén Quintanilla, y no hablamos de deporte. Ay, no, ese bueno. es otro problema. Comenzó los Codicader. estudiantiles o el Codicader. Sí, ayer, ¿no? ayer. Sí, ayer. Ayer creo que. Es que ayer fue el show con Sí. un DJ que traían. Sí. A eso vamos. Pero en fin. Rubén Quintanilla, quiero agradecerle que plática, pero en 2 semanas platiquemos del tema Insafocop. Para que Insafor quiero decir, es que como el Insafocop también le quieren dar, porque aquí, pero que hablemos los beneficios que se tenía, pero el vacío que está dejando y que sustituye. Correcto. Porque no de un plumazo vas a quitar algo tiene que, o sea, ¿Algún espacio quito tiene esto porque voy a poner este que es mejor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿quién lo sustituye? Rubén Quintanilla, director de Funsal Prodece y miembro de FODES, quiero agradecerle que ha estado acá con nosotros muy temprano conversando con la audiencia. Este programa lo pueden compartir todos, verlo más adelante, recomendárselo a alguien y buscar también, ayuden ustedes, porque la sociedad, ¿cómo es que dice la canción y la consigna? Solo el pueblo salva al pueblo. Rubén, Sí, gracias. Gracias, Francisco. Sí, yo igual, pues, agradecer el espacio, porque sí es necesario que también la gente conozca mucho el trabajo que hacemos, las organizaciones de la sociedad civil, e invitar a las personas que escriben, que critican nuestro trabajo, que se acerquen y el día que quieran ir a visitar las comunidades donde estamos, se van Lleven a dar ropa cuenta, cómoda, oye. se van a dar cuenta cómo es el país
que no se conoce. Lleven los teléfonos y graben y compartan lo que van a ir a Lo que ver. van a ir a ver. Eso sería interesante porque se visibiliza mucho más el trabajo. Y no es negativo, pues, o sea, no No. queremos hacer que un país negativo, no, que vean la realidad de la que vivimos. La Y gracias, cruda Francisco, y con gusto, pues, cuando me inviten aquí vamos a estar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Rubén Quintanilla. Mire, ¿y el atletismo cómo está? Pues ahí está. El atletismo y codicadera es lunes, martes y miércoles de la otra semana. Siempre es de lo más atractivo, ¿no? Es de los más, siempre. O sea, nosotros decimos que tenemos vínculos con el atletismo, decimos, en unos juegos cuando empieza el atletismo, ese día empiezan los juegos. Lástima que es muy corto el espacio. Bueno, Bueno, solo en los Olímpicos sí es un poco Correcto. más amplio, pero es más, se concluye con con los juegos, con con el atletismo. con el generalmente. atletismo. Siempre. Siempre es... yo siempre le digo a mi esposa de que ella me dice, ¿y quién es el favorito? Los que van en los carriles tal y tal, pero al final aquí es de disfrutar simplemente porque igual no los conocemos. Ahí vamos a ir caminando. Correcto. Muchas gracias a todos. Esta entrevista, ojo Frank, esta entrevista a partir de ahora se retransmite a las 8 de la noche. Vamos a cambiar el horario. 8 de la noche se retransmite en 106.9 FM Radio. No leí los comentarios, ¿verdad? Solo No. los malos leí. Qué bárbaro. Mire, alguien muy conocido, Ana Gladys Bonilla. Ánimo, fuerte y valientes. Ricardo Mejía, saludos. Jael Varía, buenos días. Francisco Blanco, saludos, muchas gracias. Marta Barahona manda muchos aplausos. Acá está. Excelente tema, dice Tatiana. Las cosas cambiaron para el bien. Dice José. Aquí se me fue. Se me acabó el like. No, el like se me fue. En fin, no voy a poder leer los de TikTok, pero sí tenemos más para compartir también en nuestra cuenta de YouTube, que por cierto nos puede continuar siguiendo. Aquí le desea a Carlos, buenos días y feliz cumpleaños a Fran Durán. Luis, felicidades Fran Durán. Siempre creí que era un señor, pero está muy joven. Un señor como nosotros, de respeto. Elenilson Ponce, yo escucho la 106.9 Radio. Mucho gusto, Frank. Janet Jerez, buenos días. Ahora el gobierno les quita la ayuda, como quitarle dulces a un niño. Esa apatía o cobardía de la población es desconocida para mí. ¿No dijeron que tenían el presi más cool del mundo, pues? Francisco, es que ser carpintero en Estados Unidos es totalmente diferente a hacerlo en El Salvador. Acá los albañiles y carpinteros en sí, el campo de la construcción, paga muy bien. Choli, cuando lo hicieron funcionario, dijo que ponían wifi, que nunca pusieron. Bueno, o sea, ni lo pusieron. Esa es la cosa. Para que hicieran youtubers los jóvenes y niños. En escuelas no pensó, pero los tiktokeros sí. Blop. Y ya terminaron las 5,000 escuelas que habían prometido, ¿no? ¿Verdad? Dicen que 60 es las que se han medio remodelan. Bueno, perfecto. Gracias a todos por habernos acompañado. Viene la máquina del tiempo. Pásense a 106.9fmradio.net. Ahí estará el cumpleañero Fran Durán con la máquina del tiempo. Buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.